Este es el módulo LM2596 con control de voltaje. Sin embargo, esta versión no la vamos a emplear para este proyecto. La versión que vamos a utilizar aquí es esta, que a diferencia de la anterior tiene 3 trimers, los cuales cumplen la función de control de voltaje, control de carga de batería y control de corriente. Vamos a utilizar un secuenciador CD4017, resistencias de 10 y de 1K, switches o botones de su preferencia, un condensador cerámico 103, un pulsador que servirá como selector, transistores NPN y PNP, una baquelita universal, diodos rectificadores, resistencias de alto bateaje a 1 ohmio, un cooler o un extractor de 12 voltios a 1 amperio, voltiamperímetros digitales, burner de conexión, conector AC con switch y portafusible integrado, fuente switchada de 12 voltios a 10 amperios, cable de poder, cable vehicular calibre 18, trimmers de 10K y una caja de ensamble. Este es el esquemático que se utilizó para el proyecto. Como primer paso vamos a desoldar los trimmers de voltaje y corriente. En el trimmer de voltaje se conectó este circuito para poder seleccionar un voltaje fijo y de esta manera obtener voltajes más precisos. Al lado izquierdo vemos la entrada de 12 voltios y está conectada directamente al cooler. Estos 12 voltios provienen de la fuente switchada. Luego, entre la entrada positiva y el pin 14 del CD4017 hay un pulsador. De este mismo pin hay una resistencia de pull down y el pin 13 que va conectada a tierra. El pin 15 de reset va conectado al pin 10 o Q4 del integrado. Las salidas Q0 al Q3 están conectadas por medio de una resistencia de 1K a las bases de los transistores. Los emisores de los PNP están conectadas al pin variable de cada trimmer. Debo mencionar que deben ser trimmers ya que son más precisos que los potenciómetros. Los colectores de los transistores son comunes. Esto quiere decir de que todos están conectados al mismo punto, al igual que los pines 1 de los trimmers, y todo esto va conectado al módulo en reemplazo del componente extraído. Funcionamiento del circuito. Como se mencionó anteriormente, tenemos una entrada de 12 voltios que proviene de la fuente switchada. El capacitor que se encuentra acá cumple la función de filtrado, lo que permite reducir el ruido que pueda aportar la fuente. El pulsador, al momento de ser presionado, permite el paso de la corriente hacia el pin 14 o reloj del CD4017, lo que da inicio a la secuencia. Asimismo, del pin 14 se encuentra una resistencia de 10K o de pull down, cuya función es de garantizar un cero lógico al momento de soltar el pulsador. También se puede observar la conexión entre el pin 15 de reset al pin 10 del integrado. Esto permite dar un reinicio a la secuencia. Como se logra observar, tenemos un transistor PNP que inicialmente permite la conmutación entre el módulo y el resto de los transistores, ya que su base se encuentra en 0. Al tener una salida inicial de 1 lógico o 12 voltios en el Q0 o pin 3, junto con la resistencia de 1K se garantiza la activación en la base del transistor, permitiendo la conmutación entre colector y emisor, lo que permite a su vez establecer el valor del trimmer en el módulo y asimismo obtener un voltaje de salida del mismo. Al volver a presionar, el 1 pasa al Q1 y el Q0 vuelve a 0. Se repite el ciclo hasta llegar al Q3, que al poner un 1 en la base del transistor PNP, este deja de conmutar, retirando todas las resistencias variables anteriores y dejando así el potenciómetro que permitirá manipular todo el rango de voltajes de 0 a 12 voltios. Se realiza el montaje en la protoboard y con el pulsador se comprueba de que efectivamente los voltajes cambian. Adicional a esto, se manipula el potenciómetro en la sección variable y se puede comprobar de que se obtuvo todo el rango de voltajes. Al presionar el pulsador podemos comprobar de que la fuente efectivamente enciende. El voltaje resultante es de 3.3 voltios, valor que se puede comprobar en el multímetro.
Al presionar el pulsador podemos corroborar de que los voltajes cambian. Una vez en la sección variable podemos manipular el potenciómetro en caso de requerir otro voltaje distinto al preestablecido. Con el otro potenciómetro podemos hacer la configuración o la limitación de corriente. Sin embargo, para realizar esta configuración debemos cortocircuitar la fuente con una resistencia de alto vatiaje, como se observa aquí con el switch de codillo. Al realizar el cortocircuito observamos la corriente consumida o la corriente entregada por el módulo, y con el potenciómetro de corriente podemos establecer dicho límite, aumentar o reducir. Ahora procedemos a retirar el cortocircuito de la fuente y observamos que el voltaje vuelve a subir, pero ya tenemos una limitación de corriente. Con el motor vamos a comprobar de que la limitación de corriente funciona. Normalmente este motor tiene un consumo de 1 amperio. Procedemos a conectarlo y observamos el voltaje que consume y su corriente limitada o preestablecida antes. Por último tenemos el montaje final de todos los componentes dentro de la caja de ensamble. Hacemos la comprobación de todas las funciones anteriormente mencionadas, incluyendo la función de control de corriente. No siendo más por mi parte, me despido. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo proyecto.